¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en CNN Chile, los derechos sociales y el momento constituyente en Chile. De eso vamos a hablar a continuación con nuestra entrevistada que desde Canadá va a conversar con CNN, y ella es Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y autora del libro Derechos Sociales y el momento constituyente en Chile. Magdalena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti, Magdalena. Primero comenzar bueno, es un proyecto amplio en torno al contexto en que se está viviendo en Chile. ¿Cómo podemos definir primero los derechos sociales al momento ya de hablar del proceso constituyente? Los derechos sociales son aquellos por los cuales la mayor parte de las demandas de la población vienen y se refiere al derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social o protección social, que son las pensiones. Y son estos derechos precisamente los que aparecen desde mucho antes, en el segundo gobierno de la Bachelet, en el proceso constitucional iniciado por ella. Estos fueron los derechos que demandaba la población, los principales derechos, y al mismo tiempo lo vimos también en el estallido social, que las demandas de la ciudadanía se encuentran en torno al disfrute de estos derechos. El derecho a la salud, perdón, que me lo salté, muy importante. Entre otros. Ahora, Magdalena, ¿cómo surge esta iniciativa, ¿no? Porque durante el proceso constituyente, quizás post estallido social también, confluyen muchísimas demandas ciudadanas en las calles y bueno, eso también llevó a este proceso, pero es bueno saber cómo parten estas iniciativas de distintos autores, universidades y cómo confluyen en un mismo libro que fue lanzado, por lo demás, en el mes de septiembre. La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en español es una organización sin fines de lucro global que dirijo, que trabaja respecto a estos derechos en todas partes del mundo, no solamente en Chile. Sin embargo, desde noviembre del 2019, justo tras el estallido social, empezamos a trabajar también en Chile. Y nos unimos para este proyecto de los ensayos constitucionales a la Universidad de Concepción, porque es muy importante tener la presencia regional, y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex del Reino Unido. Y lo que hace este trabajo en conjunto es que invitamos a más de 55 autores de todas partes del mundo, la mitad nacionales, la mitad extranjeros, para que ellos son expertas y expertos que vienen trabajando el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y han sido invitados a poner en contexto la discusión chilena. Ellos nos traen la evidencia, cómo se ha consagrado estos derechos en otras constituciones, nos traen el ejemplo de otros procesos constituyentes como el de Sudáfrica o el de Colombia, cuáles fueron las fuerzas que jugaron en ese momento, y también nos traen ejemplos claros de cómo se protegen estos derechos, ya que estos derechos al día de hoy son exigibles judicialmente, y la verdad que lo más importante es que en la mayor parte de las constituciones modernas estos derechos están consagrados, son derechos que están reconocidos. Lo raro es encontrar una constitución al día de hoy que no consagre estos derechos. Sí. Por lo tanto, estos autores nacionales y extranjeros nos traen esta evidencia que ayude al proceso chileno a tener en consideración cómo avanzar en la consagración de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en la nueva Constitución. Sí, y de acuerdo a este diagnóstico, Magdalena, ¿qué tan desprotegidos están los derechos en la actual Constitución en Chile? Están totalmente desprotegidos. La verdad es que si bien hay algunos derechos que están consagrados, hay otros que no, como el derecho a la vivienda, que es un derecho que no está consagrado, y están consagrados de una manera los que están consagrados de una manera muy débil, protegiendo más bien las libertades del individuo, pero esto va obviamente en la Constitución del 80 con el rol subsidiario del Estado. Por lo tanto, la forma en que se consagra no se consagran como derechos. Y esa es la gran diferencia con otras constituciones, sino que cuando se consagran como derechos es el rol del Estado
el que asume la obligación principal de proveer las condiciones para que progresivamente estos derechos se consagren, perdón, se satisfagan por la población. Que eso es un poco lo importante. Creo que en Chile el problema es que tenemos esta idea que ha ganado, que es esta idea casi caricaturesca de que si se consagran los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución, cualquier persona va a poder, qué sé yo, que no tenga una vivienda, va a poder ir a un juez y decirle no tengo una vivienda adecuada, denme una vivienda, o no tengo acceso a la salud. Eso es una caricatura y un poco eso es lo que busca avanzar el libro. Busca avanzar cómo se consagran estos derechos y qué significa en la práctica cuando se avance en la consagración de estos derechos. Que no significa esa caricatura, no significa que quien no tenga techo va a poder ir al Estado y consagrarlo. Al contrario, es crear las condiciones para que las políticas públicas y el Ejecutivo y el Legislativo avancen hacia la protección de estos derechos y que se entienda que los ciudadanos somos titulares de derechos y no consumidores, no clientes. Exacto. Y por lo tanto cambia el paradigma de donde miras la Constitución y donde nos miramos todos en una sociedad tan desigual como la chilena. Claro, y ahora haciendo también un recorrido por la historia de todo el mundo, ¿no? Pero me imagino que muchos de estos derechos, por ejemplo, el de vivienda que no se consagra en la actual Constitución, medio ambiente, pero quizás en otro contexto de cuando se elabora una Carta Magna determinada y ha pasado muchísima agua bajo el puente, se sabe en las últimas décadas hay temas migratorios, medioambientales, bueno, y de vivienda, como tú lo mencionabas también, Magdalena, que se hacen o se requieren de manera urgente consagrarlos. ¿Cómo las instituciones van a reforzar en la próxima Constitución estos mismos derechos? Exactamente, y es una oportunidad única, es una oportunidad que la debemos ver como un momento esperanzador, porque como bien dices, un país no redacta una constitución a cada rato, las constituciones tampoco están ahí para ser reformadas en cada momento. La constitución es el texto fundamental que establece las reglas del juego en sociedad y también tiene que tener un marco, por así decirlo, general, que se vaya adaptando a través de los años, a través que las sociedades cambien. Sin embargo, acá una nueva constitución la estamos comparando desgraciadamente con la constitución del 80, una constitución que es totalmente anómala si miras el contexto en el cual fue adoptada la constitución del 80, en un estado de emergencia, sin las garantías electorales, y quien tenía el poder constituyente, que ahora lo tiene la ciudadanía, en ese momento lo tenía una dictadura, un dictador militar, estábamos en una dictadura cívico-militar. O sea, el cambio de contexto es totalmente distinto. Eso no significa que nos podemos salir y podemos poner cualquier cosa en una constitución. Lo que sí significa es que si comparamos cualquier constitución moderna a una constitución del 80, adoptada en las circunstancias que acabo de mencionar, va a ser muy distinto. Y eso esperamos, porque realmente también es importante que la constitución pueda reconocer las demandas sociales de la población en Chile, y estas demandas sociales están muy ligadas a la falta de la vida digna, que implica la falta de protección de estos derechos, el hecho de que no puedas tener acceso a una educación pública de calidad, o lo que hemos visto ahora con la pandemia, las desigualdades en el acceso a la salud, o el hecho de que las pensiones no te permiten una vida digna en la vejez, y que además afecta desproporcionadamente a las mujeres. Y en esta iniciativa global, Magdalena, ya para finalizar, ¿cómo podríamos compararlo con otras experiencias en el mundo donde sus constituciones están también en un contexto distinto, no solamente en tiempo, sino en situación política y social, por ejemplo? Lo podemos comparar, y así hace el libro, que debo decir, es de acceso gratuito, es un libro que tratamos de buscar como una herramienta tanto para los miembros de la Asamblea Constituyente como para la ciudadanía en general que quiera conocer estos derechos, quiera preparar demandas,
El libro está accesible de manera gratuita con todos estos expertos que han puesto su conocimiento de manera gratuita a la población y un poco lo que busca avanzar, es decir, poner toda esta discusión sobre la mesa, la evidencia sobre la mesa, y en ese libro van a encontrar casos concretos de cómo pasó, por ejemplo, el proceso de la Constitución colombiana de 1991, que también surge a través de luego de un proceso de conflicto social en el país, y también la Constitución surafricana, que también consagra de manera muy sólida los derechos económicos y sociales, que surge esta constitución en el 96 después del apartheid. Entonces da ejemplos concretos de otros procesos constitucionales en los cuales podemos aprender muchas cosas y una de ellas es cómo todos debemos participar en este proceso para avanzar los temas y avanzar en las demandas sociales. Sí, esa es la idea. Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de los derechos sociales. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, habernos acercado además también a este proceso tan importante que se vive en Chile. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, ahí un camino largo del proceso constituyente, pero clarísimas las ideas de estos derechos sociales, medioambientales, de salud, de vivienda, que va a abarcar la nueva Carta Magna en nuestro país y de la que también se sacan otras experiencias internacionales. Dejamos hasta aquí la entrevista en CNN Chile. Siga acompañado de CNN. Nos vemos.